Vamos a iniciar con la segunda parte de la práctica número 4. Trazamos nuestra primera línea horizontal, activamos el orto y es de 150 unidades. Enter. Ahora nos apoyamos de la circunferencia para trazar las otras líneas del triángulo que también corresponden a 150 unidades. Unimos la intersección de los círculos con los puntos de inicio y fin de la primera línea. Eliminamos los círculos en exceso. Ahora vemos que hay un triángulo dentro con una separación de 10. Vamos a utilizar esta herramienta en modificar desfase. Damos un clic y precisamos la distancia de desfase. Como vemos son 10, tecleamos el valor de 10, Enter, y vamos seleccionando la línea, damos un clic y seleccionamos hacia dónde queremos el desfase, si hacia adentro o hacia afuera. En este caso, todos los desfases son hacia adentro. Ahora seleccionamos toda la figura y utilizamos la herramienta recortar y vamos a quitar los excesos de línea. Escape, seleccionamos los demás excesos que ya no se pueden cortar. Suprimir. Ahora lo siguiente es trazar una línea de eje. Vamos a utilizar ejes. Y como vemos pasa por el centro de la figura. Tomamos de referencia la parte alta del triángulo. Y como tenemos activado nuestro orto, no hay problema. Esto ya nos los da por defecto, alineado con el eje de las Ys. Extendemos más la línea. Ahora sí, vemos que vamos a tener una separación de 5 unidades, pero vamos a poner de referencia 11 unidades, ya que a partir de ahí será el centro que vamos a trazar. 5 y 6 del radio de la circunferencia. Ahora trazamos la circunferencia con 6 de radio. Tecleamos 6, Enter, y ya la tenemos. Borramos la línea de apoyo. Ahora lo siguiente es de este centro de circunferencia o del borde. Si utilizamos el borde, son 3 unidades de separación más 4 del radio de la siguiente circunferencia. Serían 7 unidades. Enter. Circunferencia. Preciso mi centro. Le doy 4 unidades. Enter. Y ya puedo borrar la línea de apoyo que utilicé. Ahora lo siguiente, de extremo a extremo, esa figura tiene 65 unidades. Pero si restamos los 6 de radio, serían 59. Entonces voy a poner mi línea de referencia y le voy a dar una longitud de 59. De nuevo, utilizo la herramienta círculo y voy a trazar un círculo de 6 unidades de radio. Elimino la línea de referencia y ahora voy a colocar otra línea de referencia dividiendo lo que es mi circunferencia. De nuevo el comando línea. Divido también la circunferencia inferior por su parte media. Y ahora con el comando línea voy a unir este punto con el punto de intersección superior.
Hago lo mismo para el otro lado. Escape. Selecciono todos los elementos. Bueno, elimino primero las líneas medias. Ahora sí, selecciono todos los elementos y me voy a cortar. Y voy a quitar las partes que no corresponden al dibujo. Escape. Por acá tengo otra línea que no va. La vamos a quitar, suprimir. Y bien, ya casi tenemos terminado el dibujo, solamente nos falta redondear los bordes. Antes de redondear los bordes, voy a acotar la parte inferior del triángulo. Y ahora sí, voy a escribir en mi barra de comandos empalme o redondear. Y voy a seleccionar la parte donde dice radio, le doy un clic y escribo la dimensión del empalme, que en este caso el radio, la práctica, nos marca 5 unidades. Escribo 5, le doy enter y ahora sí selecciono las dos líneas a empalmar. Y como ven, en automático me realiza lo que es el empalme. Hago lo mismo. Ya no meto dimensión porque en automático me guarda la dimensión pasada. Ok, y ahí ya está la figura. Bueno, como vemos acá nuestras cotas se modificaron de acuerdo al empalme. Entonces lo que voy a hacer es eliminar. Y a partir de esta línea voy a trazar otra línea de referencia con 150 unidades de longitud. Y a partir de ahí voy a hacer mi acotación. Y elimino esta línea de referencia. Ahora sí, continúo acotando las demás. Siguiente partes de mi figura son los radios. Nos vamos a acotaciones. Radios. Radio de 6. De nuevo, acotación de radio. Radio de 4. Acotación de radio. Radio de 6. Y la acotación del empalme, que son 5 unidades. Selecciono todos los elementos y voy a mover hacia la parte inferior de la hoja. Y por acá tenemos terminada lo que es nuestra práctica número 4. Continuamos con la práctica número 5. Esta es un poquito más sencilla. Vamos a copiar el nombre, control C, control V, doble clic y cambiamos el número de práctica, doble clic fuera. Y como vemos, la figura se compone de 2 cuadrados. Entonces vamos a utilizar la herramienta rectángulo. Damos un clic y seleccionamos la parte donde dice cotas. Ahora escribimos la longitud, que sería 40, enter, 40, que son los lados del cuadrado. Seleccionamos donde queremos ubicarlo, vamos a dejarlo ahí. Voy a pasar a mi capa de trazo. Okay, y selecciono la capa de trazo. Ahora vamos a dibujar el otro cuadrado, que es de 70 unidades, pero si observamos tiene un giro de 45 grados. ¿Por qué sé que tiene un giro de 45 grados? Porque uno de sus lados coincide con la diagonal del cuadrado pequeño. Entonces vamos de nuevo, seleccionamos un punto, ahora damos clic en rotación y escribimos 45, enter. Ahora damos clic en cotas y escribimos el valor de nuestras cotas, que es 70, enter.
70, Enter. Y ahí está nuestro segundo cuadrado. Lo seleccionamos, utilizamos la herramienta mover y como sabemos que este punto es el que va a coincidir con este punto, por eso damos un clic acá como punto base y nos acercamos al punto de intersección. Ahora lo siguiente es dar el sombreado a la figura. Nos vamos en dibujo, seleccionamos la herramienta sombreado, nos va a desplegar más opciones. Dentro de las opciones buscamos el sombreado correspondiente. Creo que ese no es. Es el sombreado. Tipo tierra. Vemos que tenemos dos elementos con el mismo sombreado. Los sombreamos de uno solo para que todos agarren la misma propiedad. De nuevo, damos sombreado y buscamos el siguiente elemento, que es grava. Aquí está. Damos clic. Ahora, si observamos, las proporciones del sombreado no se asemejan a nuestra práctica. ¿Qué vamos a hacer? Damos doble clic al sombreado y como ven, se nos va a aperturar de nuevo la ventana de sombreados. En la parte donde dice ángulo, en la parte inferior, es la escala del patrón de sombreado. Vamos a dar un clic y vamos a modificar la escala. Como vemos, la figura, su escala es un poquito más grande. Vamos a poner un valor mayor a 1, es 2, Enter. Y ahí vemos que se ajusta perfectamente a las dimensiones de la práctica. Escape, doble clic en el segundo sombreado. Ahora este sombreado es más pequeño, entonces utilizamos un valor menor a 1, vamos a utilizar 0.5 y como vemos ya tiene más parecido a las indicaciones de la práctica. Ahora vamos a proceder al acotar. Ahí tenemos terminada la práctica número 5. Vamos a continuar, copiamos, control-C, control-V, doble clic al nombre y modificamos a práctica número 6. Doble clic fuera y vamos a ver qué nos dice la práctica número 6. Para poder realizar la práctica número 6 nos trae un trazo de elementos auxiliares para que podamos llegar a lo que es el dibujo resultante. Vamos a iniciar con las circunferencias. Si observamos, tenemos una circunferencia de radio 3.75. Entonces vamos a escribir 3.75. Enter. Bueno, cambiamos nuestra capa de trabajo. Estamos en trazo. Okay. La siguiente circunferencia es de 7.5 unidades. Después vemos que entre circunferencia y circunferencia hay una separación de 27.5 unidades. Podemos poner nuestra línea de referencia de 7.5 y a partir de ahí trazar los centros de los círculos, o podemos seleccionar todo el elemento y aplicar lo que es la herramienta copiar. Vamos a copiar. Ahora me dice que yo precise un punto como referencia. Utilizo el centro y activando el orto le digo que lo quiero hacia arriba a una distancia de 27.5. Enter. Y ya me dejó el trazo sin poner lo que es la línea de referencia. Ahora lo siguiente
es trazar la siguiente circunferencia. Como vemos, entre eje y eje de la circunferencia superior a la siguiente, tenemos una separación de 55 unidades. Acá sí voy a trazar mis líneas de referencia, ya que no corresponden a la misma medida. Entonces son 55 unidades. Escape. Y como vemos, a partir de ahí, son 12.5 unidades hacia arriba para trazar mi circunferencia. Enter. Y ahora sí, utilizo mi capa de trazo y puedo trazar el primer círculo, que es de 12.5 unidades. Ahora trazo el siguiente, que es de 25. Ok. El siguiente va a ser de la mitad, que serían 6.25. Observamos la práctica. Las dimensiones ya no dice la R de radio, sino que trae un círculo con una línea por la mitad, lo que significa que no estamos ingresando lo que es el radio, sino el diámetro. Podemos ingresar el radio partiendo a la mitad del valor que nos indica la práctica, o acá en círculo seleccionamos centro y diámetro y colocamos el valor que indica lo que es la práctica. Ahora, para lo siguiente, voy a borrar mis líneas de referencia que utilicé. Voy a trazar una línea de centro a centro y la voy a desfasar hacia los extremos. Okay, voy a prolongar esta línea. Y vamos a dejar que corte a la figura. Selecciono todo. Recortar. Vamos a quitar este exceso. Y ahora sí, voy a desfasar primeramente esta línea. Como sabemos, el radio exterior es de 7.5, entonces mi desfase va a tener una longitud de 7.5. Enter y un clic hacia afuera. Ya puedo borrar esta línea de referencia. Ok, lo siguiente es trazar una circunferencia de radio 10. Entonces vamos a trazar una circunferencia de radio 10. Y esta circunferencia la vamos a colocar en esta parte del dibujo. Entonces voy a ocupar la herramienta mover. Selecciono el borde inferior, desactivo el orto y voy a hacerla coincidir con mi línea de referencia. Ahora simplemente tengo que recorrer hacia el lado derecho para unir hacia este punto. Activo mi orto, selecciono mi figura y le vamos a dar desplazar. Ok, como vemos acá, no unimos perfectamente. De nuevo, desplazar. Y ahí está. Ahora lo siguiente es desplazar esta línea hacia los extremos. Vamos a desplazar primeramente el radio interior de la figura pequeña, que es de 7.5 unidades. Desfasar 7.5 unidades de este elemento. Okay. Como vemos, aún no queda tal cual. Vamos a utilizar la punta de esta figura
y vamos a acercarnos a la circunferencia hasta que nos marque lo que es el punto tangente. Vamos a activar lo que son las referencias del dibujo. Entonces escribimos la palabra objetos, y vemos que acá nos da la opción ref objetos. Damos clic y nos abre esta interfaz. Entonces vamos a quitar algunos puntos como extensión, cercano, intersección ficticia, cuadrante. Ok, vamos a darle aceptar. Y ahora sí, seleccionamos la línea. Y como vemos, aquí ya nos está marcando un punto, que es el punto perpendicular. Seguimos desplazando sobre la circunferencia. Y aquí nos marca lo que es el punto tangencial. Damos un clic. Y ahora buscamos el punto tangencial de la segunda figura. Ahí está. Regresamos a comprobar que se siga manteniendo o a ubicarlo. Y como vemos, sigue ubicado en lo que es el punto tangencial. Y ahora sí, lo siguiente es pasar a la segunda parte de la práctica, que es eliminar las líneas que tenemos de más. Entonces vamos a seleccionar todo el elemento y vamos a decir cortar. Vamos cortando las líneas que no están correspondiendo a lo que es el dibujo. Si lo deseamos, como vemos, está un poquito más remarcado. Lo que vamos a hacer es seleccionar todos los elementos, clic derecho, propiedades, y en el grosor, que está activado por capa, vamos a poner un grosor un poco mayor. Ahí ya aceptó. Ahora vamos a continuar, damos control C. Control V. Y cambiamos el nombre, doble clic. Y esto sería la práctica número 7. Ok, observamos nuestra práctica número 7. También nos trae dibujos de ayuda para poder trazar. Como vemos, es un cuadrado de 180 por 180 unidades. Vamos a trazar con la herramienta cuadrado. Le damos la rotación 0. Escogemos cotas. Y mi primer cota va a ser de 180, enter, y mi segunda cota de 180. Y ahí está nuestro cuadrado. Como vemos, ya no cabe en este límite. Vamos a poner otros límites, copiar, precisar punto base, precisar segundo punto, enter, y me llevo mi figura y el nombre de la práctica a la siguiente hoja. Desactivo el orto y acá voy a empezar a trazar. Ok, ya tengo mis longitudes de 180, 180. Voy a dividir varias veces ese recuadro. Recordamos, si no tienen activadas las referencias para que seleccionen puntos medios, tangenciales, puntos de intersección, escribimos en el comando obj y nos va a dar la opción
que sería ref objetos. Ese sería el comando, ref objetos. Le damos Enter y nos abre esta interfaz donde vamos a seleccionar los elementos que nosotros queremos, ya sea punto final, punto medio, centro, centro geométrico, punto, cuadrante, intersección, etc. En mi caso, desactivo lo que es el cuadrante, lo que es la intersección ficticia, puntos cercanos y las extensiones, para no entorpecer mi dibujo. Ahora sí, me voy a líneas y busco donde está el punto medio, que me lo señala con un triángulo. Busco el punto medio en la parte inferior. De nuevo, punto medio para trazar la línea horizontal. Ahora vamos a unir estos vértices. Ok. Después de eso, nos dice que vamos a dividir la línea en 3 partes. Dividimos esta línea de nuevo por su punto medio. Lo trazamos también por el otro sentido. Observamos que se forma un recuadro al interior de esta forma. Luego podemos observar que a partir de esos recuadros vamos a tener unas circunferencias. La primera circunferencia tiene un radio de 22.5 y la segunda circunferencia tiene un radio de 45. Lo mismo en el otro sentido, 22.5 y 45. Trazamos por el centro, 22.5, el siguiente, 45. Ahora también observamos que tenemos otras líneas que van a unir las circunferencias. Entonces unimos puntos de las circunferencias. Okay. Y esa es la parte de ayuda que trae nuestro dibujo. Como nuestra figura está por ambos lados, las circunferencias, vamos a hacer esto mismo en cada una de las esquinas. Entonces trazamos la circunferencia de 22.5 y la circunferencia de 45. Otra opción es copiar y pegar las dos circunferencias. Copiar, preciso punto base y pego. Pude haber hecho eso para las 5 circunferencias y voy a poner mis líneas que unen a las circunferencias con su respectiva de acuerdo al tamaño. Y bien, a partir de esto puedo empezar a borrar elementos y mi figura me va a quedar terminada como lo muestra la práctica. Entonces vamos a seleccionar toda la figura y vamos a empezar a cortar elementos que no corresponden. Voy a hacer una esquina y ya luego les muestro la figura terminada. Voy a cortar todos los bordes extremos.
¿Ok? Y como vemos, la práctica número 7 queda concluida de esta forma. Copiamos, Control C, Control V, y vamos a ver lo que dice la práctica número 8. Si observamos, la práctica número 8 se compone de lo que son circunferencias y hexágonos. Vamos a empezar a trazar. La primera circunferencia tiene un radio de 90. Tenemos nuestro centro y 90 unidades de radio. Pues tenemos un hexágono de 30 unidades y otro de 60. Nos vamos acá a la parte de rectángulo y escogemos lo que es polígono. Damos un clic y especificamos el número de lados. En este caso, como es 6, tecleo un 6, Enter. Y vamos a empezar a trazar. Trazo mi centro, inscrito en el círculo o circunscrito, inscrito. Y me está pidiendo lo que es la longitud del radio del hexágono. La práctica marca que debe medir 30. Activo mi orto antes de eso. 30, Enter. De nuevo, elijo un hexágono. El número de lados es 6, Enter. Ahora doy clic en el centro, polígono inscrito, y le digo que son 60 unidades. Ahora lo siguiente son circunferencias en cada uno de estos puntos. Es una circunferencia de radio 15 y una circunferencia de radio 30 para los bordes exteriores. Entonces me acerco, voy a trazar una circunferencia de radio 15 y una circunferencia de radio 30. Lo hago en cada una de las esquinas del hexágono mayor. Selecciono todo, le doy copiar, doy clic en el centro y doy clic en todos los, desactivo el orto y doy clic en todos los demás centros o esquinas de mi polígono. Ahora lo siguiente es una circunferencia de 15 en cada esquina del hexágono pequeño. 15. Voy a hacer lo mismo, selecciono la figura, copiar, elijo mi punto base, uno de los vértices, y coloco en los siguientes vértices. Escape. Observo mi figura original y al parecer con esto ya voy a poder continuar mi trazo. Observo mi figura de apoyo. Ok. Un trazo más que me hace falta son las líneas que unen el centro de la circunferencia pequeña con los bordes de la circunferencia mayor. Este centro con estos bordes. Ok, ahora sí, continúo. Como me doy cuenta, mi figura se asemeja a una gotita, la parte interior. Entonces, lo primero que voy a hacer
es eliminar esta sección del elemento. Y después vamos a trazar otras líneas que nos hacen falta como referencia para no llenar tanto el dibujo. Entonces voy a iniciar con formar la gotita de cada una de estas hojitas. Ok, ya borré la parte exterior. Ahora lo siguiente, voy a trazar lo que son las líneas que unen a la circunferencia mayor con la circunferencia menor en estos puntos. Hago lo mismo para toda la... Ahí ya está. Ahora lo siguiente, voy a delimitar lo que es la parte del borde de la gotita, por llamarlo así. Bueno, yo veo que forma como una gota, pero ya depende de la perspectiva de cada uno. Entonces vamos a borrar lo que no corresponde. Okay. Y como ven, ahí se forma uno de los elementos. Hacemos lo mismo para todas las demás partes. Damos todos los elementos que no corresponden, que ya no pudimos recortar porque nos quedaron como elementos individuales. Suprimir y solo nos falta borrar la circunferencia exterior. Y como vemos, aquí tenemos terminada la práctica número 8. Copiamos, control C, control V y vamos a la práctica número 9. Vamos a necesitar otro límite. Copiar, otra área de trabajo, control V. Y nos llevamos el nombre de nuestra siguiente práctica. Práctica 8. Y bien, vamos a trabajar con esa práctica. Si vemos, se asemeja a una puerta, a una ventana. Acá simplemente tenemos trazos repetitivos. Entonces, si vemos, vamos a tener una línea inferior que está compuesta por 20 unidades, más 10, más 60, llevamos 90, más 10, 100. Y 100, porque esa sería la mitad, sería una línea de base de 200 unidades al sumar todas las cotas. Activo el orto, son 200 unidades. Y tiene una altura de 40 por 6, 240. Ok, enter. 200. Ok. Lo siguiente es que en la parte superior tenemos otra sección rectangular que va a ser un poco mayor a la sección que ya tenemos dibujada. En este caso, esa sección rectangular no nos marca su espesor ni la parte que excede, entonces vamos a dejarlo a nuestro criterio. En mi caso, yo le voy a dejar 5 unidades, entonces por eso trazo 5, y con un espesor igual de 5. Eso ya depende de cada uno. Entonces, si son 200, 5 y 5, 210, 5 y 5.
Ahora lo siguiente es trazar circunferencias en la parte superior a partir del punto medio. Y la primera circunferencia es de radio 30. La segunda circunferencia es de radio 70. La tercera circunferencia no nos marca, pero si vemos tiene continuidad con las líneas verticales y tiene una separación de 10. Por lo tanto, tendría una dimensión de 80 unidades. Y la última coincide con el borde de las líneas verticales, por lo que tendría un radio de 100. Antes de continuar poniendo líneas, vamos a eliminar los excesos de las circunferencias para no confundirnos. Y cortamos toda la parte central. Y ahora sí, seleccionamos la parte inferior y suprimir. Okay. Como vemos, ya va tomando forma. Ahora vamos a trabajar estas líneas en ángulo. Si vemos, tiene 4 líneas. Con la primera línea no tenemos problema porque es una línea vertical. Pero con las otras 2 líneas vamos a ocupar lo que es el trazo en ángulo. Bueno, ahora voy a trazar líneas a 45 grados. Puedo hacerlo como en las prácticas iniciales, donde coloco lo que es el ángulo y la longitud, o puedo trazar una línea media y simplemente voy a decir que voy a alargar esta línea. Hago lo mismo para el otro lado, secciono la mitad y ya sé que mi centro con el punto medio estará ubicando a 45 grados, elimino la referencia, selecciono los elementos y voy a alargar esta línea. Escape. Puedo hacerlo con ángulos o puedo hacerlo igual de esta forma, haciendo uso de la geometría analítica. Ahora vamos con la parte inferior. Si vemos a 20 unidades, vamos a tener separaciones a cada 40 unidades, entonces voy a utilizar mi herramienta desfase. Voy a escribir 40, Enter, y selecciono la parte inferior, ahora la que acabo de poner, y así sucesivamente hasta colocar la última línea. Después vamos a tener una línea a 20 unidades, escribo desfase 20, y esta línea hacia adentro, lo mismo para el otro lado. Vuelvo a seleccionar desfase, ahora mi longitud es de 10 unidades. Esta línea hacia adentro y esta línea hacia adentro. Y ahora mi desfase, otra vez selecciono desfase, ingreso la longitud, que son 60. Y de nuevo desfase, ingreso 10, y desfaso cualquiera de los dos lados, y me voy a ubicar al punto medio. Ahora, lo siguiente, voy a borrar líneas que tengo en exceso. Selecciono todo, selecciono recortar, y como vemos, todas estas líneas no van, entonces hago un rectángulo, y en automático me borro a todos de uno. Lo mismo para esta sección. Y la sección central de la figura. Ahora lo siguiente es trazar otras líneas en lo que es el centro.
todo. Voy a alargar líneas. Escape. Y ahora voy a unir estos puntos. Como veo que esta figura se me repite, selecciono las líneas del rombo, le doy copiar, selecciono el centro del rombo y ubico en los centros que corresponde de acuerdo a la práctica. Y como vemos, ahí ya tengo así terminada mi figura, la voy a mover un poquito. Acá. Vamos a mover el nombre. Y ahí está. Ahora lo último es la acotación lineal. Como vemos acá, nuestras cotas están intersectando estas líneas. Podemos acortarlo manualmente. Damos clic sobre el elemento y vamos acortando. Selecciono la otra cota. Okay. Ahora sí. Y vamos a acotar la parte superior. Es una circunferencia. Acotar radio. Es 30. Acotar radio. Es 70. Y acotar radio. Es 100. Y como vemos, aquí tenemos terminada la práctica número 8. Listo. Ahora nos vamos a la parte de presentación. Aquí ya tenemos nuestro primer dibujo. Voy a exportar. Formato PDF. Voy a hacer una carpeta en mi escritorio. Le vamos a poner prácticas. Y ahí voy a guardar mis prácticas. Voy a guardar como 1. Ya me generó el archivo. Ahora doy, para ya no configurar más presentaciones, lo único que voy a hacer es dar doble clic a la hoja. Se marcan los bordes más fuertes. Con el scroll aplasto, no hago zoom ni me alejo y simplemente muevo. Si aún no controlo lo que es el scroll, puedo hacer otras presentaciones o puedo activar lo que es la herramienta con el programa. De nuevo, clic afuera, exportar, PDF, sobre el dibujo 2, guardar. Ok. Lo está guardando. Ya lo guardó. Continúo. Exportar, PDF. Práctica 3. Guardar. Y la última. La última práctica. Archivo. Doble clic fuera. Exportar. PDF. Y guardar. Ok, les voy a compartir pantalla de cómo me quedaron mis archivos, mis PDFs.
Si vemos, este es el primer PDF, el segundo PDF, el tercer PDF y el cuarto PDF. Ahora lo siguiente es que los 4 PDFs los unan en uno solo. Si ustedes no manejan mucho esto de la unión de los PDFs, vamos a hacerlo. Se van a su navegador y escriben la palabra I love PDF. Les lleva a esta opción, seleccionan esa opción, I love PDF, y le doy unir. Seleccionar archivos, o arrastrarlos. Me va a abrir un cuadro de búsqueda. Vengo al escritorio. Busco mi carpeta de prácticas. Selecciono mis prácticas, agrego mi hoja de presentación. O puedo hacer que en una de estas hojas haga un cuadro de presentación donde anote los nombres. Veo que están en orden, 1, 2, 3, 4. Unir PDF. Descargar. Y ya está descargado. Ahora vamos a ver el archivo. Y aquí están todas mis actividades.